Hola. Solo espero y te aviso que si te gustan mis vídeos por favor ayúdame a crecer suscribiéndote, te agradecería mucho. Bueno, sin más molestias empecemos. La música. La música en esta época es ya muy común por su variedad de géneros, letras y culturas. Para mí el concepto de música es especial y fantástico, igual depende del tipo de género musical que escuches, pero en ese caso, el mundo no sería nada sin música. Sin ambiente, sin notas relajantes o hermosas, y otras que son inevitables de no poder bailar escuchando esa canción, pero bueno, lo que quiero contarles hoy es cómo ha evolucionado la música hasta hoy en día, así que prepárense, y empezamos con el video. El origen de la música es desconocido, ya que inicialmente no se utilizaban instrumentos musicales para interpretarla, sino la voz humana, o la percusión corporal, que no dejan huella en el registro arqueológico. Es decir, la música nació al prolongar y a elevar los sonidos del lenguaje. Un género musical trata de una categoría que reúne un tipo de composiciones musicales que comparten varios criterios de afinidad, como su función, instrumentación, el contexto social que produzca un contenido en relación a su texto. Las tradiciones clasificaciones académicas en los géneros musicales han contado con una función en la composición musical. Las clasificaciones de géneros modernos se utilizan en la industria discográfica, contado con más criterios musicales y características culturales, asimilando de esta forma el concepto de género musical con el estilo musical. Y ahora les presento las clasificaciones de géneros musicales. Aclaro que no podré presentar todos los géneros posibles, pero mostraré los más populares o reconocidos. Entre esos están el jazz, heavy metal, música instrumental, música electrónica, pop, reggae, música clásica, bachata, soul, salsa, rock, reggaeton, hip hop, country, blues, cumbia, flamenco, ska, música ambiental, música infantil, música romántica en inglés, música para estudiar, música romántica, música sensual, música latinoamericana, música brasilera, música del recuerdo, música colombiana, música tribal, música celta, música ecuatoriana, gospel, música hindú, música adventista, música cristiana, música gótica, metal sinfónico, techno, tango, vallenato, merengue y bolero. Ahora un breve resumen de algunos géneros. El rock. El rock es un género musical que nació en 1954, ciertos autores lo han querido clasificar como un fenómeno popular, pasajero y sin trascendencia cultural. El término de rock and roll del idioma inglés, es traducida como piedra y rollo, gracias a la invertida sociedad anglosajónica, que se transforma en dos guerras mundiales y con influencia del folclore del resto del mundo. Ambos términos se justifican en grandes ciencias del conocimiento como la filosofía, álgebra y administración. Pensando que coexisten por la perpetuidad de la humanidad en la segunda mitad del siglo XX, que sobrevino la amenaza de la guerra nuclear. Muchos suponen que el rock and roll significa muévase y agítenlo, como el baile aborigen más viejo, pero en realidad es un movimiento nuevo como un proceso de desarrollo de países del tercer mundo, y esto hace a que tenga un mayor respeto por las comunidades latinas, islámicas y orientales. Varias de las letras de las canciones son sin duda una buena crítica fundamentada. De acuerdo a la Enciclopedia Española Salvat, el origen del rock se encuentra en el pop, que era y sigue siendo el exponente principal de la evolución de la nueva cultura conocida como contracultura. Al superar la crisis económica portuguesa, iniciaron a construir un grupo adquisitivo del poder y gustos de los padres. Después de la Segunda Guerra Mundial se vieron obligados a afrontar solos al mundo, por lo que el rock fue la función original de tres corrientes existentes en la primera mitad del siglo. Los valores morales eran diferentes en la década cuando se pensaba que la productividad salvaría a los Estados Unidos. El jazz y el folk son típicos del folclore norteamericano y el blues es de negros, siendo desconocido por su estatus a finales del Jueves Negro en 1929 y al inicio de la Gran Depresión. En el ataque aéreo japonés a Pearl Harbor en 1941 los pobladores fueron reclutados y enviados a el frente junto a sus instrumentos musicales para tocar jazz con los demás soldados.
Después de la guerra la población disminuyó en gran manera y la economía se volvió a activar, por lo que las personas comenzaron a dedicarse a darle énfasis a sus socios. Pero a excepción del folk, jazz y blues que se consideraron ritmos salvaje, incluso puede tener raíces en la música afroamericana al mostrar un espíritu de inconformidad y depresión a causa de esclavitud que sufrieron estas personas. Muchos consideran que el blues surgió de los creyentes en el vudú y ritos salvajes, resultado difícil de poder diferenciarlo, pero en 1954, Bill Haley publicó su combinación de estilos en su disco con perfil artístico que se volvió inconfundible en las audiencias que comenzaron al compás del reloj. Naciendo el rock and roll de blancos, todo un fenómeno popular. Después de Haley existe una lista enorme de estrellas de rock, no solamente músicos sino actores de cine como James Dean en El Rebelde sin causa, al producir repercusiones mentales como tics nerviosos, impaciencia, ansiedad, entre otros. 2 años después del Rock Around the Clock surgió el clásico sex symbol del movimiento de Elvis Presley, el Rey, que se adjudicaba seudónimo al ser hijo de la familia acaudalada, aunque a el inicio deseaba ser actor de cine no desaprovechó la oportunidad que se le presentó y propagó el movimiento hasta el otro lado del océano Atlántico. Mientras tanto México en la costumbre de escuchar música clásica perduraba, ya que incluso en la zona rural se escuchaba la música nacional. Pedro Infante y Jorge Negrete cantaban canciones no tan famosas, volviéndose regla al final de venderse discos de película. Cuando nació el rock en 1954 por medio de los Yankees, este joven latino murió en un accidente aéreo a los 17 años junto a el rockero Bobby Lee. Pero los rebeldes del rock comenzaron a interpretar sus versiones en español con canciones originales, como Everly Brothers, Eddie Cochran y Frank Sinatra. Cuando finalizó la década de los 50s, surgió el baile rockero raro que se puso de moda en 1961 y 1963, twist, debido a intérpretes como Tony Sheridan y Eddie Cochran. Quien fue analogado como uno de los mejores de su tiempo, al plasmar 40 composiciones en 3 discos de duración larga, su muerte fue en un accidente automovilístico en 1960. Fue el autor original del hit Summertime Blues que lo interpretó, The Who en 1970. Bueno, vamos con el siguiente. El reggaetón. El reggaetón se puede decir que nació en un intercambio cultural y musical entre Puerto Rico y Panamá en los años 80. Cantándose en Panamá el reggae en español en 1985, el Chino Man. En ese mismo año se cantó el rap en español en Puerto Rico por Vico C. Díaz y Negro, fue el contribuyente principal para el nacimiento de este género musical entre 1992 y 1993 en la discoteca de Noise. Además se realizó un concurso de canto para improvisar populares líricas con instrumentos de Estados Unidos y reggae de Jamaica, surgiendo Baby Rasta y Gringo. En 1994 nacieron las producciones con The Noise y Playero 37, después otros grupos como Cuentos de la Cripta y La Factoría, populares en Venezuela. Pero gracias a The Noise Live con los protagonistas principales Baby Rasta, Gringo e Ivy Queen el reggae se quedó marcado en Panamá, dando inicio a cantar en doble sentido que se dio a conocer el Papachan en su tema Pala Cerca. Desde ese movimiento el reggaetón se ha convertido en una cultura en Puerto Rico y en varios venezolanos, al ser un set de música popular. Bueno, vamos con el siguiente. Ahora seguimos con el vallenato. El género vallenato nace dentro de una vasta región enmarcada por el río Magdalena, Ranchería y César, Mar Caribe, la Sierra Nevada de Santa Marta y estribaciones de la Serranía del Perijá, desde hace más de 200 años. Los peones de las haciendas acompañaban sus jornadas vespertinas para recoger y encerrar su ganado con los cantos de vaquería, siendo la base en lo que después se convertiría en historias cantadas derivadas de las canciones vallenatas. Dichos autores de los cantos ya contaba con una diferencia rítmica y estructura musical propia, siendo clasificados como paseos, merengues, pullas y estructuras puras como paseos, pullas merengues, tamboras y sones. No existía una persona dedicada a componer el canto, otra a ejecutar la melodía y una tercera para cantar. El acordeonero se trataba de un músico integral que sonaba el acordeón al interpretar sus propios cantos y varios acordeoneros se convirtieron en correos cantados que iban de pueblo en pueblo. En ciertas ocasiones bailaban cumbias que eran parte de las fiestas patronales y en otras actividades. Seguimos con el pop.
Espera, antes de continuar con el video, si te están interesando mis videos, puedes suscribirte, es gratis y no pierdes nada, y aparte me ayudarías a crecer. Bueno, muchas gracias por tu atención, y los dejo con el video. El pop es uno de los géneros musicales más extendidos dentro de la juventud del mundo, por lo que nos remontaremos a el inicio del rock en 1955, que tendría una duración aproximada hasta 1958, a el momento que las estrellas se encontraban en distancias por motivos diferentes. Por su parte, Elvis Presley se marcha a el servicio militar. Buddy Holly fallece, y Jerry Lee Lewis se encuentra en el escándalo de su boda con una niña de 13 años. Puede decirse que el rock fue el germen fundamental para que comenzara la música pop. En 1962 el grupo de The Beatles marcan una vuelta más para el rock pop, generando la aparición de una cantidad de grupos inspirados en la movida pop, en Gran Bretaña como en Estados Unidos. A finales de 1974 aparece la música disco representada por Gloria Gaynor y Donna Summer, un sonido que logró un avance significativo y de especialización que se ocupa incluso en la actualidad. De dicha música disco se comenzaron a desprender otros géneros musicales, encontrando a el reggae, punk, nueva onda y música techno. Y ahora vamos con el rap. El rap surge como estilo musical dentro de los barrios negros y latinos de Nueva York en los años 70, como parte de la expresión del sonido y melodías de cultura hip hop con corrientes estéticas como el graffiti, breakdance o scratch. Desde ese momento se lanzó a todo el mundo con peculiaridades de regiones en cada país o continente. En un punto de vista musical, mientras el hip hop nace desde la música religiosa de origen negro fundida como funk y el disco, el rap comienza a romper esta relación al acercarse al breakdance con su propio lenguaje. En las primeras presentaciones de los primeros grupos de rap, el estilo se sustentaba dentro de la música de disc jockey, con varias canciones y empleando cortes y mezclas para lograr una composición como fondo sonoro, para que se tuviera la oportunidad de rapear un MC o con varios intérpretes. Tanto el lenguaje como la cadena particular estaban sustentados en una actitud contestaría de una tendencia antisistema, pero como cualquier expresión artística resultó un tanto complejo detenerla o desaparecerla. En los años 70 los raperos le dieron lugar a una expresión un poco más metafórica y compleja desde la lírica durante los años 80, manifestando entre los ritmos y bases de música compleja. Pero en los años 90 el mercado comenzó a hacer lo suyo y diferentes grupos o solistas formaron partes de la música pop, con una popularidad masiva inesperada desde el comienzo. En la actualidad la diversidad de estilos como de fusiones de la música rap con sus expresiones musicales es grande, siendo difícil concordar en el mismo futuro. Bueno, espero que el video te haya gustado, ya sabes que te puedes suscribir para ver más videos como estos, te mando un saludo y un fuerte abrazo, yo me despido y adiós.